Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nuevo con otro video que tiene que ver con la historia del derecho. Y hoy con un tema bastante, ¿cómo se podría? Es interesante, sí, importante también, pero que a veces es muy temido, a veces es demasiado querido. Es como que genera este efecto entre polos tan opuestos. Algunos lo quieren mucho, otros lo odian a morir, depende cómo sea abordado. Es el caso del derecho romano que nosotros veremos a través de sus fuentes en esta diapositiva. Como les decía, el derecho romano tiende a ser el ángel bueno y el ángel malo para algunos. Prácticamente no hay un término medio. Es un derecho que, por desgracia, en su enseñanza ha ido desapareciendo de las cátedras en Chile, prácticamente por la desaparición de los grandes maestros que enseñaban el derecho romano. Debo hacer mención a mi maestro, el profesor Aldo Topacio, quien falleció hace muy poco y del cual sigo la senda del estudio del derecho romano, tal como lo hace él en su libro del mismo nombre, en base a lo que son las fuentes. Y lo hago de manera muy sintética, ya que hacerlo de manera mayor puede acarrear también ese sentimiento de desapego a lo que es el derecho romano. Bueno, como les decía, en Chile se ha visto mermada la enseñanza del derecho romano, pero cuando se habla de la historia del derecho, la mayoría, por no decir todos los manuales de historia del derecho, parten con el derecho romano. O sea que Chile prácticamente desciende de los romanos y olvida un pasado originario, olvida el derecho indiano, etcétera, olvida varias partes de que son fundamentales dentro de lo que es la historia del derecho. Para nosotros es importante el derecho romano desde un sistema internacional, ya que es el que nos lega bastante de su tradición hasta el día de hoy. Pero bueno, esa es la mirada clásica. Si uno lo viera clásicamente, uno partiría con el derecho romano, fuerte con los procesos formularios y todo, el tema, el imperio, etcétera, y todos esos personajes. Nosotros lo vamos a ver desde otra visión, no desde la visión clásica, típica que se encuentra en los manuales. Quizás nos cabe la pregunta ¿por qué los estudiamos? Bueno, lo estudiamos porque nosotros descendemos, el caso americano específicamente, el caso americano desde el Río Grande de México hasta la Patagonia, desciende del sistema de derecho continental basado en lo que es el derecho romano, muy distinto a lo que es el sistema del common law o el sistema inglés o anglosajón, que se basa en la costumbre, en la jurisprudencia, donde la ley es una fuente secundaria. En cambio, en el derecho continental, que proviene del derecho romano, más una serie de elementos que se van sumando a lo que es la Edad Media, eh, la ley es fundamental, está escrita, etcétera, y la costumbre, la jurisprudencia son fuentes accesorias o secundarias. Por eso es interesante y es necesario estudiar el derecho romano. Y como es necesario, nosotros lo haremos a través del estudio de las fuentes de la historia del derecho romano, lo que por mucho tiempo en los manuales antiguos, estoy hablando de los tratados que se escribieron en el siglo XIX, por lo menos en Chile, se identificaba con lo que es la historia interna, separando lo que es la historia externa, que tiene que ver con la administración, la política, el desarrollo geográfico de Roma, monarquía, república, imperio, caída, por ejemplo, que eso pertenece a la historia externa. Nosotros lo veremos desde la historia interna, o sea, lo veremos desde el punto de vista específico del derecho y en cuanto a sus fuentes. Y de las fuentes nosotros reconocemos distintas: el periodo arcaico, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo postclásico. Cada fuente o cada periodo de las fuentes no se relaciona necesariamente con un periodo histórico en lo que se refiere a la historia externa romana.
O sea, no podemos identificar el periodo arcaico con monarquía solamente, o el preclásico con república, y clásico con imperio y el posclásico con decadencia, sino que hay casos que pasan de un lado a otro. El periodo arcaico, por ejemplo, tiene parte del periodo monárquico y parte del periodo republicano. El periodo preclásico, prácticamente este sí se encuentra en lo que es la república, el clásico en el imperio y en parte de república e imperio, y el posclásico ya en la caída del imperio romano de Occidente. Partamos entonces con lo que tiene que ver con el periodo arcaico. En este periodo, que es el primer periodo de las fuentes romanas, tenemos un sistema basado en costumbre. O sea, la primera fuente que los romanos conocen es la costumbre. Así se van organizando. En plena época de monarquía, en plena época de los reyes, ellos se van organizando en base a costumbres. Y el derecho, o el jus, como le vamos a decir en latín, es generado por los sacerdotes, por la casta sacerdotal o la casta pontifical. Son ellos los que van a ejercer el derecho y por ende, por ser sacerdotes, van a confundir ese derecho que regula la persona humana, que son dados por los humanos, con el derecho mágico o religioso. Vamos a tener esta confusión. No existía, por ejemplo, en los pueblos mesopotámicos. Cuando uno ve el código Hammurabi, ve que existe una diferencia entre lo que es el derecho particular humano o civil humano y el derecho mágico que lo entrega la divinidad. Muy tardemente, al final casi de este periodo, van a ser los sacerdotes quienes van a distinguir entre lo que es el derecho mágico divino, que llamarán fas, que es lo ilícito en lo religioso, y el jus, que es el derecho particular o el derecho de los hombres. Lo más llamativo en este periodo, aparte de esta confusión entre el derecho civil y el derecho mágico, es que el periodo abarca parte de lo que es toda la monarquía y parte de la caída de este y el comienzo de la república. Y al comienzo de la república, con la revolución de la plebe, se forma la ley de las 12 tablas, que prácticamente es la escrituración de esas costumbres que tenían, que iban desarrollando los sacerdotes, que se van a escriturar, se van a escribir y de alguna manera se van a masificar dentro de lo que es el pueblo romano. El surgimiento de la ley de las 12 tablas va a ser el punto final de este periodo arcaico y que dará inicio a otro periodo que vamos a llamar el periodo preclásico. El periodo preclásico tiene una serie de presupuestos. De partida, tenemos la ley de las 12 tablas, que está en plena vigencia, está nuevita, fue hecha recién en los inicios de lo que es la República, pero se nos está haciendo, pese a lo nuevo que es, a lo novedoso que es que se escriban esas costumbres parece que no están ayudando o no están siendo tan útiles para el sistema romano de aquel tiempo. Los pontífices dejan de ser los encargados de generar el derecho, ya está escrito, entonces ya no son necesarios para interpretarlo. Van a ser después otros personajes que lo vamos a ver. ¿Qué pasa con el imperio realmente? El sistema romano empieza a tener un mayor contacto con otras personas fuera de sus fronteras. Empieza a existir un mayor tráfico mercantil, empieza a existir la labor comercial y todo eso en un contexto de expansión. O sea, las fronteras se van abriendo hacia lo que es el mundo, hacia lo que es Europa, y eso hace que se contacte con otras personas. Y la ley de las 12 tablas, que contiene solamente costumbres romanas antiquísimas, parece que no sirve para comunicarse con esas personas que están fuera de las fronteras romanas. Y así surgen dos personajes que vamos a ver a continuación. Primero, el jurisconsulto o jurisprudente, y luego el pretor o magistrado. Vamos primero con el jurisconsulto. Este personaje va a ser el que reemplaza a los sacerdotes en cuanto a la interpretación y generación del derecho, del jus. Este va a ser un personaje laico, una persona, un ciudadano romano, que va a ser un erudito o alguien que conoce mucho el derecho. Sabe lo que es el derecho,
sabe interpretarlo y a la vez sabe expresarlo. Ahora, él va a generar el jus, el derecho. Él va a hablar y lo que él hable va a ser jus, va a ser derecho. Pero va a ser un derecho no estatal, porque es una persona, un ciudadano común y corriente que lo único que hace es saber del derecho. Ese saber del derecho se le va a llamar auctoritas, saber reconocido socialmente. No tiene poder, no tiene potestas, como se dice en el sistema romano. ¿Por qué? Porque él no es nombrado por ninguna autoridad estatal para ejercer el derecho. Él solamente, para hablar de derecho, él solamente interpreta, entrega el saber del derecho porque él lo estudió. Es un estudioso que sabe del derecho. ¿Y cómo lo va a entregar él? Por medio de 3 actividades. Agere, que es cuando da consejos respecto de cómo actuar en el litigio. O sea, alguien le pregunta, ¿qué debo hacer ante tal caso? Le va a decir qué acciones debe hacer valer ante un tribunal. Pero, en cuanto a lo que es prevenir, va a orientar en un negocio jurídico. Y la actividad quizás la más importante, el responder. Es responder acerca de un punto del derecho consultado por un particular o por un magistrado. Vamos a darnos cuenta que los magistrados, los jueces romanos, no tienen autoridad, no saben derecho, no tienen conocimiento del derecho, sino que tienen potestas. Son funcionarios políticos que tienen una carrera política y que son nombrados como jueces. Pero como tienen solamente una carrera política, necesitan de alguien que conozca el derecho, que lo sepa interpretar, en este caso el jurisconsulto, con el cual deben orientar sus fallos y así poder tramitar un juicio. Este personaje, el jurisconsulto, es el personaje más importante y que desde este periodo, el periodo preclásico, reemplazando a los sacerdotes que van a ser sus antecesores, va a ser el que nos va a concatenar toda la historia de las fuentes del derecho romano. Así que no lo pierdan de vista en esta diapositiva. Como les decía, hay otro personaje que también se nos encuentra dentro de este periodo, que es el pretor o magistrado. Nosotros vamos a hablar del pretor peregrino específicamente. Este es un magistrado, un juez, que dirige los procesos judiciales. No los falla, los sentencia un juez. Y van a haber 2 tipos, uno peregrino y uno ciudadano. ¿Cuál es la diferencia? El ciudadano se encuentra dentro de la ciudad de Roma y el peregrino en las afueras de Roma. ¿Cuál es el que a nosotros nos interesa? El que está en las afueras de Roma. Porque este personaje se encuentra con el siguiente problema. Roma está en proceso de expansión, como dijimos, hay un gran comercio con otras tribus, con otras ciudades, con otras personas que se encuentran fuera de las fronteras de Roma, y tenemos la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, escrita en latín, escrita en un idioma que solamente conocen los romanos y que responde a costumbres y tradiciones netamente romanas. El personaje que está afuera, que es extranjero, no sabe latín, no conoce las costumbres romanas. ¿Cómo va a negociar con ese romano? Se encuentran con ese problema. ¿Cómo hacemos para que nosotros, romanos, podamos negociar con los demás? Van donde este personaje, este pretor, este magistrado, este pretor peregrino. ¿Y qué va a tener que hacer él? El magistrado mira para todos lados, se encuentra con ¿qué tengo para resolver? La ley de las 12 tablas. ¿Me sirve? No. ¿Qué tengo que hacer? Estoy solo en la frontera, lejos de Roma. ¿Qué puedo hacer? Tengo que resolver este caso ahora. Y entonces él crea un derecho nuevo a partir de ciertos principios básicos que él entiende debe tener el derecho. La bona fides, buena fe, la equitas, la equidad y la ratio naturalis, la razón natural. Con eso, él crea el jus gentium, que es un derecho que responde a la razón natural y que es igual para todas las personas y puede ser observado por todos igualmente. Va a ser un derecho universal y a la vez, para que sea entendido por todos, porque está basado en principios generales de buena fe, equidad, razón natural, no va a ser escrito, sino que va a ser solamente consensual.
lo que significa que solamente por el acuerdo entre las partes basado en esos principios se va a poder generar el negocio. Si las partes quieren escriturarlo, dejarlo por escrito, esto va a servir solamente como medio de prueba. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Este pretor en el extranjero, fuera de las fronteras, debe crear un derecho nuevo. ¿Y cómo lo hace? En base a principios: buena fe, equidad, razón natural. ¿A quién le consulta? A los jurisconsultos, para poder llegar a eso. Y crea el jus gentium, este derecho universal, consensual. Y eso él lo va a fijar a través de el edicto del pretor, que va a durar un año, porque ellos duran un año en el cargo, y que podrá ser traspasado al otro si el siguiente funcionario que va a ocupar su cargo lo quiere ocupar, y va a ser un edicto translaticio. Lo interesante, lo que me interesa, es que este personaje crea un derecho nuevo, crea el jus gentium, con la ayuda obviamente de los jurisconsultos, que son los que generan el jus. Finalmente, los que saben, este personaje, basado en esos principios que les señalan ellos, buena fe, equidad, razón natural, crea un derecho común para todos, que pueda ser entendible tanto para romanos como foráneos extranjeros fuera de las fronteras. De estos dos personajes que están en el periodo preclásico, jurisconsulto, pretor, nosotros pasamos al periodo clásico. Estamos entrando prácticamente en lo que es el Imperio Romano. Y ya existe una mayor expansión, o sea, el imperio ya se ha desarrollado, está diseminado por el mundo, entendiendo el mundo como Europa, un pedazo muy pequeño de Medio Oriente, y la costa norte de África. Todo lo que se había hecho anteriormente es poco. Hace poco para el gran territorio que está ocupando Roma, y se hace necesario simplificar los negocios. Todavía quedaban ciertos negocios jurídicos, ciertos contratos que todavía existían fórmulas y ritos para hacerlo. Entonces hay que poner fin a todo eso. Hay que hacer que el jus gentium, ese derecho universal basado en la buena fe, la equidad y la razón natural, se expanda por todos los lugares y los confines que tiene ese imperio. Ahora, eso debe expandirse, pero, ojo, con las limitaciones que señale el emperador en algún minuto. Vamos a ver qué pasa. Lo que les dije, el jurisconsulto, jurisprudente, va a ser la línea que nos va a llevar por todo lo que tiene que ver con la evolución de las fuentes del derecho romano. ¿Qué tenemos acá? En el periodo clásico ya estamos hablando, se está formando este imperio, y será el príncipe, el emperador, el representante, el jefe del estado, que aglutine todo el poder. O sea, el emperador va a tener autoritas y potestas. Ahora, hablando en términos claros y reales, potestas tiene, poder tiene, sí, porque él es el emperador, el jefe máximo del gobierno. ¿Autoritas tendrá? ¿Tendrá conocimiento del derecho? Obviamente que no. No necesariamente, a lo mejor alguno tuvo, pero no con la erudición que tiene el jurisprudente o el jurisconsulto. Entonces, ¿qué hace? El emperador se empieza a rodear de una corte de jurisprudentes, que se llamará concilio. Y en ese concilio existirán algunos jurisprudentes o jurisconsultos que podrán expresar el jus, el derecho, a nombre del emperador. Y ellos van a tener una facultad que se va a llamar jus publici respondendi, la cual no tendrá fuerza de ley hasta que llega el emperador Adriano, que les dice que sí, lo que ustedes digan a nombre del emperador, o sea, lo que ustedes digan conforme al jus publici respondendi, va a tener fuerza de ley, pero solamente si las opiniones que se dan en ese concilio son coincidentes. O sea, todos coinciden en la misma opinión. Si no, si hay opiniones dispares, un juez deberá señalar qué opinión será la que tendrá fuerza de ley. En ese tiempo, ya los jurisprudentes y jurisconsultos estaban empezando a escribir las cosas que ellos estaban de alguna manera trabajando. Durante tanto tiempo, ellos fueron
enseñando el derecho, entregando soluciones, que la empezaron a escribir. Y empezaron a hacer tres tipos de libros. Las respuestas, que son respuestas orales, y las respuestas que ellos daban, las escribían, y son las respuestas que le daban a las personas como a los magistrados o jueces. Las cuestiones, que eran casos prácticos, con comentarios y criterios de solución, y las digestas, que son una colección casuística, con comentarios al edicto de los pretores. O sea, este iba más a lo que es un comentario jurisprudencial. La digesta es un comentario más jurisprudencial, un comentario a una jurisprudencia de un juez, de los pretores. Las cuestiones son casos prácticos que ellos creaban o que ellos vivieron y le dan una solución. Y las respuestas son la serie de respuestas que ellos han ido dando a través del tiempo. Se empieza a escriturar la labor del jurisprudente y jurisconsulto. Por tanto, ya se empieza de a poco a notar que el jurisprudente y jurisconsulto parece que ya no es tan necesario. Si tiene escrito, ya parece que va a ser menos necesario. Se empieza a perder la labor de él como persona, no como conocimiento. Ojo. Y entramos de lleno al último periodo posclásico, que es la debacle del imperio. Estamos el imperio en su debacle, caída del imperio romano de Occidente y queda el imperio romano de Oriente con Justiniano I. ¿Qué presupuestos tenemos? Bueno, aquí el imperio es absoluto. El poder es completo del emperador. Tiene autoritas, tiene potestas, tiene todo. Hace todo. Dicta edictos, mantiene la administración política, judicial, administrativa, religiosa, etc. Todo lo hace el emperador. Pero el imperio está en decadencia, como les decía. Hay una gran expansión y este periodo posclásico está entre medio de un imperio gigantesco que va a caer debido a las invasiones germanas, pero va a caer, pero su derecho parece que sigue viviendo bajo esas invasiones y en otro territorio. Vamos a ver qué tal. Empieza como les puse ahí, el ocaso de los jurisprudentes. El emperador aglutina completamente todo el poder en su mano y se pone fin a la libertad de esos jurisprudentes o jurisconsultos que estaban creando el derecho. La única fuente del derecho va a ser el emperador. Así lo estableció Constantino en el siglo IV. De nuevo, les hago la misma consulta o doy la misma pregunta para pensar un poco cuando hablábamos en diapositivas pasadas. El emperador ya tiene todo el poder, tiene potestad, obvio, es el jefe de Estado. Pero ¿tendrá autoritas? ¿Sabrá de derecho? Ahí hay una imposibilidad práctica. ¿Cómo el emperador va a resolverse estos casos? A lo mejor casos simples los podrá resolver con lógica o con principios claros, pero cuando los principios no son de repente lo necesario, necesita algo más, un conocimiento más elevado, ¿qué va a hacer? ¿Será necesario recurrir a los jurisprudentes que ya habían empezado a escribir sus textos? Ya no están ellos, están sus textos. ¿Será necesario recurrir a ellos? Parece que ellos piensan que sí. Y justamente en el siglo IV y siglo V se empieza a crear la ley de citas, en la cual los jurisprudentes, el emperador dice, en esta ley, qué jurisprudentes o qué jurisconsultos se pueden ocupar en cierto periodo. Por ejemplo, no sé, un emperador dice, ya, yo voy a ocupar, se puede ocupar durante mi mandato o durante este año a Ulpiano Gallo, por ejemplo. Puede ser. Y así solamente a esos jurisprudentes o jurisconsultos que están en la ley de citas se les podrá citar. A los demás, no. Aquí ya prácticamente la libertad, como les dije al principio, del jurisprudente no existe. Y ya la labor de ellos como personas ya no está. Está en sus libros que nos dejaron, que ya vimos, las respuestas, las cuestiones, las digestas. Ahora también nosotros dijimos que el emperador empieza a aglutinar todo y empieza también a hacer leyes. Empieza a ordenarse ese derecho imperial, empiezan a ordenarse las leyes, los mandatos que da el emperador. Sale, entre otros,
podemos hablar de muchos, pero el Codex Teodosianus en el 438, o el Novus Justinianum Codex del año 529, uno Teodosiano en el Imperio Romano de Occidente antes de su caída, y luego el Novus Justinianum Codex en el Imperio Romano de Oriente con Justiniano. Se empieza a compilar, se empiezan a hacer las primeras recopilaciones de leyes de normativa imperial que se había gestado ya en el Imperio Romano de alguna manera para ordenar el caos jurídico que podía existir en aquel momento. Y bueno, quizás lo más importante de todo es esto, el ordenamiento del jus. Que existe el jus, ese derecho que creaban los jurisprudentes, eso que nos ha amarrado y nos ha tenido durante todo este rato hablando, se ordena, se compila, se recopila después de la caída del Imperio Romano Occidente. Cae el Imperio Romano Occidente y cae el Imperio Romano de Oriente en Bizancio. ¿Y qué es lo que se hace allá? El emperador Justiniano quiere agrupar toda la labor de los jurisprudentes. Quiere agrupar la labor de los jurisprudentes por una razón lógica. Él quiere que todo el Imperio Romano sea conocido. Quiere volver a unirlo, quiere volver a que esa tradición romana de Occidente que se perdió quede por lo menos en libros. Y así forma el digesto, que etimológicamente viene de ordenar. Son 50 libros que tienen fragmentos de jurisprudencia que fueron creados en el año 533 y donde se insertaron 39 jurisprudencias. Luego crea las instituciones, que es un texto ya de estudio para estudiar en las universidades. Así se estudia en Beirut, Constantinopla. Son dos universidades en las cuales se va a estudiar estos textos y son dos universidades de Oriente, de Turquía. La capital, Constantinopla, hoy Estambul. Ahí se estudiarán estos textos que dejó Justiniano, que son de influencia de dos grandes jurisconsultos, jurisprudentes, como son Ulpiano y Gallo. Pero quizás la obra más importante será el Corpus Juris Civilis, que será conformado por la segunda edición del Código Justiniano, el Digesto y las Institutas, entre otros libros más pequeños, pero los de mayor relevancia, el Código Justiniano, el Digesto y las Institutas. Con estos textos y con esta forma de ordenar y compilar el jus, el derecho, se pone fin a la labor del jurisprudente. El jurisprudente deja de ser ese ciudadano, esa persona es necesaria para conocer el derecho. Ya no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque quedó su obra en los libros. Ellos lo empezaron a escribir en un periodo anterior, pero ya no son necesarios ellos como personas. Su labor quedó en estos libros y se le pone fin con el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Yo espero que lo que hemos hablado hoy día de Roma, bastante sintético, sirva de alguna forma para reencantar a los que no les gusta el derecho romano y lo puedan entender de esta forma, que es bastante más amena, tal como me enseñó mi maestro Aldo Topacio, que en paz descanse. Espero que el video les haya gustado y bueno, nos encontramos después, obviamente, en el mundo cibernético con otro capítulo en que podamos hablar algo más acerca de la historia del derecho.